una bienvenida a nuestro podcast, el cual se llama Latidos en Tinta, el cual fue construido principalmente para hacer un espacio de reflexión y análisis a lo que consideramos es la literatura. Estoy aquí con tres invitadas muy especiales, las cuales son Darcy, Ana y Rosa, las cuales nos van a estar exponiendo sus diferentes puntos de vista frente a un tema específico que ya lo vamos a abordar un poco más adelante. Chicas, esta charla me encantaría iniciarla tocando el tema central, el cual quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que la literatura es considerada literatura porque esta es una reflexión dentro de la obra o simplemente porque es bella en sí misma? Quisiera preguntarte a ti, Darcy, ¿qué piensas sobre ello? Bueno, según lo que vas a ver, la literatura pertenece al ámbito del arte, pues afirma que el objeto artístico poético tiene la idealidad de una imagen impalpable y llena de significación. Esto significa que la literatura no solamente comunica, sino que también quiere una imagen cargada de sentido, que produzca una experiencia estética. Por eso la literatura no solamente tiene que ser con una función utilitaria, sino que ella posee un carácter de belleza. Bueno, la literatura se utiliza para transformar la realidad. Esto significa que se usa para transmitir ideas que no se transmiten en la idea del estético, transmitir cosas como culturales y dejar a un lado lo estético y basarse en lo más profundo que es en lo natural. Ambos de los autores citados anteriormente son válidos, va uno dentro del otro. ¿Por qué? Porque ya depende de la intención, la estructura que el autor desea emplear en su obra, ya sea para darle valor o que nosotros que somos los que resaltamos y caracterizamos a una literatura cultural. Rosa, me encantó un punto que tú tocaste, que es la conciencia social. Quisiera preguntarles a las tres, obviamente, si ustedes creen que dentro de una obra el autor tiene responsabilidad por las problemáticas que surgen dentro de la sociedad o simplemente es responsable de la obra en sí misma. Bueno, según mi modelo, el autor sí tiene responsabilidad de esto porque al transmitir sus obras las personas tienen otra mentalidad basándose en lo que éste implica en la obra, dándole un cambio perspectivo en la manera de sentirse. Pero es que no necesariamente el autor tiene que tener la responsabilidad con la sociedad. No, para mí, el autor, su trabajo principal es con su historia, que sea buena y ya. Porque es que la gente opina, saca sus conclusiones, y bueno, está bien, esos son sus pensamientos, pero no creo que el autor tenga que estar obligado a ser un defensor de los problemas sociales, no necesariamente. Al final, cada quien decide qué es lo que quiere. Pregunto esta pregunta porque la literatura es un arma de doble filo. El autor puede emplearla ya sea para contrarrestar las problemáticas de la sociedad o simplemente para lucirse bellamente. ¿Por qué? Porque esto es una opción más no una obligación. Chicas, me encanta que todas tengan una perspectiva un tanto distinta o en medio de las dos. Rosa, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen tus compañeros? Bueno, yo estoy en desacuerdo con Darcy porque la literatura es un método de denuncia social acerca de las desigualdades que se tienen en la vida social o literaria en general. Un ejemplo de esto sería la vorágine de Luis Rivera, que trata sobre la explotación social de los trabajadores del caucho en la selva amazónica. Esto refleja de cómo son tratados algunas personas o cómo es la vida del pueblo. Yo tampoco estoy de acuerdo contigo, Rosa, porque es que la literatura debe de ser bella, porque es una forma de arte. Y al ser una forma de arte, es una creación artística que pertenece al ámbito de la estética. Así que, de por sí, sí tiene que ser siempre bella. En un punto medio no le doy la razón ni a ella ni a ella, ya que para mí
son ambos una fusión, van a combinar, siendo un punto medio, porque ya depende del autor, como he dicho anteriormente, lo que quiera transmitir. En sí la literatura tiene muchas ramas, ya está generalizada y puede depender a qué enfoque te quieres ir. Darcy, me parece interesante tu postura y quisiera preguntarte algo. Si un autor solamente se centra en exponer la belleza de las obras, ¿tú crees que se está centrando solamente en su libertad artística o puede tomarse eso como ignorancia ante los problemas que hay en la sociedad? Mira, el escritor tiene todo el derecho del mundo de meterse en su cuerpo, de disfrutar la belleza, contando su historia. Y no necesariamente tiene que haber alguien que venga a decirle, tienes que hablar de esto o aquello. La literatura es un arte, y el arte es una obligación. Por ejemplo, es como cuando tú escuchas música, cantas, te pones a cantar, lo haces porque a ti te nace, no porque alguien venga a decirte que debes hacer. Además, si un escritor captura la esencia de la luz del sol en una hoja, ¿por qué necesariamente tenemos que interrumpirlo para que se enfoque en problemas sociales que a lo mejor ni son muy importantes? Además, si todos los escritores, todas las literaturas trataran de lo mismo, se escribiera de lo mismo, no serían como tan buenas, serían como aburridas, porque sería todo monótono, todo monótono. Entonces, siempre tiene que haber variedad, tiene que estar las cosas distintas, sin que alguien necesariamente te tenga que dirigir lo que tú vas a escribir, ¿no? Y lo que importa es lo que salga de la lectura. Eso es lo más importante. Y yo digo que por eso es que la literatura es increíble, por eso mismo. Bueno chicos, aquí vemos que Darcy de verdad se mantiene firme ante su postura. Quisiera saber qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen que la literatura siempre debe reflejar la realidad social en la que está? Pues yo considero que la literatura sí está relacionada, ya que debe tener un punto clave, una relación respecto a este tema, ya que no todo el tiempo la literatura tiene que ser hermosa, tiene que tener un sentido, digamos, romántico, por decirlo así, ya que la literatura tiene que basarse en un tema central, algo que verdaderamente esté pasando y algo en lo que verdaderamente tenemos que solucionar. No todo el tiempo el autor va a querer este tema, sino que esto está relacionado, está entrelazado y verdaderamente va a seguir sucediendo porque, aunque hay conflictos, siempre se va a buscar una solución. ¿A qué me refiero con esto? De que el autor va a tratar de que los lectores comuniquen su punto de vista o intenten hallar una solución a este tema. Esto varía, dependiendo del autor y el género, claro, porque no necesariamente nos tenemos que enfocar en un tema sobre la sociedad. Por ejemplo, tenemos escritos que tratan de fantasía, unicornios volando y no tienen absolutamente nada relacionado con una temática o problemática. Esto ya es decisión del autor. Esa siento que es otra cuestión. ¿Ustedes creen que la realidad se refleja porque el autor lo decide o porque es algo inevitable que pasa? Yo pienso que es inevitable porque siempre hay una parte de la literatura que tiene como base un conflicto o algo que está pasando. No todo el tiempo diría que esto se ha utilizado, ya que algunas veces siempre se usa la fantasía o otro tipo de literatura, pero sí es importante, ya que refleja algunas circunstancias o situaciones que pasan o que pasaron y tienen un punto de vista que realizar o buscar soluciones. Aquí quiero introducir un tema que dije al comienzo del podcast, muy importante, sobre el valor que tienen las obras dentro de la sociedad. ¿Ustedes creen que las obras permanecen a lo largo del tiempo porque reflejan un aprendizaje de estas mismas o simplemente porque son bellas?
Bueno, las obras suelen tocarte o engancharte solo por como es. De hecho, la poesía de Neruda es un claro ejemplo de que sigue viva solamente por los sensibles. Y el tipo era un maestro con las palabras, era un perfecto, sabía mucho con las palabras. Y la belleza de la escritura suele crear una conexión emocional que pasa de generación en generación y eso es lo que hace que permanezca en nosotros, que lo podamos recordar. Así que de cierto modo podemos deducir que la razón principal de que nosotros podamos recordar alguna obra y que nos quede en nosotros es por su belleza. Esa es la razón principal. Bueno, chicos, con estas palabras me gustaría darles la despedida a todos ustedes. Muchas gracias por escuchar. En esta charla principalmente noté que tuvimos diferentes opiniones en el tema, sobre todo relacionado con el valor de las obras, con su belleza, por cómo se reflejan en la sociedad. Y siento que esta es la verdadera riqueza que tiene la literatura, que cada autor, cada lector, cada oyente de esta misma tiene diferentes puntos de vista de esta, y esto no significa que la opinión que tenga el otro sea errada. Me encanta que aquí todos tuvimos un sentido distinto del camino. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en Latidos en Tinta, donde las palabras no solamente se leen, sino que laten y hace que nosotros reflexionemos sobre lo que verdaderamente es la literatura. Muchas gracias. Chao, chao.